Buenas noches a todos. Como los últimos miércoles, vamos a iniciar una nueva conversación. Esperemos que hoy la conexión de internet me acompañe. Vamos a esperar a que se vaya sumando gente. Les pido a los que se vayan sumando si me pueden decir si me escuchan bien, si se escucha bien y pueden ver bien. A ver si podemos hoy sí dialogar con la persona que tenemos de invitado, que es el profesor Juan José Arias, que ya se está sumando, así que le vamos a dar la bienvenida. Y Juan José, ¿vos me estás escuchando? Se escucha bien, qué suerte que la gente nos dice que hoy se escucha bien. Bueno, igual si no se llega a poder escuchar, hola Juan José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? Bien, no sé si se ve bien ahí o... A ver. Quizás lo tenés como muy abajo, lo tenés que subir un poquitito. Ahí está. Ok. Ahí se ve perfecto. Si llegamos a tener dificultades en la comunicación por el tema de la conexión, le decimos a la gente que quizás salimos de la conexión y volvemos a entrar, o en el peor de los casos, yo le voy a enviar a Juan José las preguntas por el chat. Pero bueno, vamos a intentar y crucemos los dedos que hoy la conexión nos acompañe. ¿Sí? Ok. Bueno, Juan José, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación en donde vamos a charlar sobre cómo construir una gramática pedagógica a partir de los aportes de la lingüística. Y lo primero que me gustaría preguntarte es si hablamos de gramática o de gramáticas. Si te parece que deberíamos hablar de gramáticas en plural. Ok. Bueno, se escucha perfecto, ¿no? Ah, Creo que sí, la gente nos va a ir diciendo a ver todos cómo te escuchan sin delay, así que... nos... em, bueno, todo depende de la definición de gramática que tengamos, ¿no? O sea, hay definiciones de gramática que son más estrechas o más estrictas, ¿no? Que están asociadas principalmente con la sintaxis. Mucha gente a veces cuando piensa en gramática se le ocurre, ¿no? La sintaxis, el análisis sintáctico de la escuela, bueno, tiene esa idea de los tiempos verbales. Eh, y después hay una gramática en sentido más amplia que tiene que ver con cómo un lenguaje está compuesto por distintos componentes, ¿no? Es un componente sintáctico, uno semántico, uno pragmático, uno fonológico, que es una visión un poco más holística y que me parece que es mucho más enriquecedora para los profesores de lengua, ¿no? Bien. Eh, Te cuento, Juan, que nos saluda Graciela Palacios, que fue un gran referente para vos y para mí también en gramática. referente, gracias. Queremos a Graciela que esté presente y le mandamos un beso. Sí, se Bien, hizo el Instagram para ver el vivo, así que le mandamos un saludo un a saludo a Graciela y a todos los que se van sumando. Bien, o sea que, digamos, tenemos estas dos concepciones, ¿no? Estas dos ideas de qué entendemos por gramática. Ujú. ¿Y cómo podría impactar esto después en la didáctica? Entender que quizás hay diferentes formas de ver la gramática o de diferentes perspectivas. Sí, hay diferentes perspectivas y me parece que todas son enriquecedoras y me parece que todas estas gramáticas que voy a mencionar ahora tendrían que tener un objetivo en común. Ujú. Eh, Existen lo que se llaman, bueno, las gramáticas pedagógicas, ¿no? Que están pensadas para los docentes que van a enseñar lenguas extranjeras o para los docentes que van a enseñar una lengua y teniendo en cuenta un alumnado. Me parece que eh, algo esencial que los docentes tienen que hacer es transformar todo ese conocimiento que tienen lingüístico, técnico y científico, ¿no? Eso es algo que dice Cintia Carrió, una lingüista de Santa Fe, y transformar ese discurso que es científico, técnico y académico en algo que se pueda enseñar, ¿no? Bien. Eh, Ese me parece que es el objetivo principal de una gramática pedagógica, que ese complemento se nutre de otro tipo de gramáticas. Tenemos las gramáticas prescriptivas, que son aquellas que prohíben o que rigen los usos sociales del lenguaje, por ejemplo, que no se pueden usar double negatives, que no se pueden usar danglers, los split infinitives. Bueno, hay muchas de estas reglas que son más que nada prohibiciones, que son arbitrarias y convencionales y que tienen que ver con cómo uno eh, usa el lenguaje en determinados contextos. Mm. El problema es cuando se piensa que esos usos prescriptivos deben regir en todos los contextos y en los usos comunicativos de la lengua.
Es decir, cuando se juzga una persona porque en un contexto quizás informal usó double negatives o porque dividió o porque usó mal el subjuntivo, ¿no? O porque alguien dijo vistes en vez de viste, ¿no? Ahora, ahora te quiero hacer después una pregunta con respecto a esta gramática que acabas de describir, pero calculo que vos preferís primero terminar de describir, ¿no? Nombraste una gramática pedagógica, una gramática descriptiva. Y una gramática prescriptiva y también hay, bueno, una gramática descriptiva que está más interesada en cómo los hablantes usan la lengua y no en cómo deberían usarla, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, la gramática prescriptiva o la gramática del inglés estándar dice que, bueno, la tercera persona del singular lleva una S, ¿no? El verbo en el presente, ¿no? Pero tenés algunas otras variedades del inglés en el que, por ejemplo, usan la S en todos los verbos y con todas las personas, ¿no? Que eso es en el suroeste de Inglaterra, o por ejemplo en East Anglia tenemos variedades en las que no usan la S en ninguna de las formas. Entonces, bueno, tiene que ver un poco cómo la gente habla y no cómo la gente debería hablar, ¿no? En determinados contextos. ¿Por qué crees, Juan José, que los profesores de inglés en general abrazan mucho la gramática prescriptiva? Bueno, la gramática prescriptiva tiene algunos beneficios, como por ejemplo que es relativamente homogénea dentro del sistema escrito. Oralmente no, ¿no? Porque nadie habla esa lengua estándar, no hay hablantes nativos de lengua estándar. Eh, es decir, uno las reglas de la lengua estándar, tanto en inglés como alumno que está aprendiendo la lengua extranjera, como los nativos, tienen que ir a la escuela para aprender la lengua estándar. Entonces es una variedad artificial que se enseña en un contexto particular, que es básicamente la escuela, y que sirve para ciertos contextos. Así como el alumno va a la escuela a aprender que, no sé, en ciertos contextos no se puede usar cierta ropa o hay que hacer, no sé, pararse cuando suena el himno y cantarlo. Bueno, el alumno también tiene que aprender que en ciertos contextos hay que seguir ciertas reglas para estar incluido en ciertos contextos, ¿no? Tiene que ver un poco también con la inclusión. Un alumno que conozca las reglas quizás prescriptivas y sepa adaptarse a ellas, puede tener acceso a distintos contextos o a, por ejemplo, más oportunidades laborales, o puede sufrir de menos discriminación en algunos contextos. En el sentido de Bourdieu, digamos, esta idea del capital cultural y... Claro. Ahora, no tiene que ser solamente eso la enseñanza. Yo creo que tenemos que trabajar con dos nociones centrales, una que es la de registro, ¿no? Que el alumno sepa en qué contextos sí, en qué contextos no, tener un alumno que sepa manejar distintos géneros y seguir distintas reglas de acuerdo con esos formatos discursivos específicos. Y segundo, me parece que todas estas aproximaciones a la gramática deberían estar regidas por generar interés y curiosidad en los alumnos, ¿no? Que ellos se interesan por la lengua, que es algo me parece que los docentes de lenguas no sabemos hacer muy bien. No tenemos esa capacidad que quizás otros docentes, como los docentes de ciencias, generan en sus alumnos de querer aprender más sobre la estructura del inglés, incluso de la estructura del español y de las lenguas en general. Entonces, generar curiosidad, interés, querer entender por qué funciona la lengua como funciona o por qué las cosas son como son, más que aprenderse a memorizar unas reglas ajenas, externas, Claro, ¿no? quizás tenga que ver ahí con la didáctica, ¿no? Porque en realidad nosotros en las clases de lenguas extranjeras, digamos, tradicionalmente, en las clases más tradicionales, hay mucha gramática. Uh -huh. Trabaja con mucha gramática, ¿no? Pero hay que ver cómo, el cómo es el tema, ¿no? Sí, me parece que también eso tiene que ver con qué concepción de la lengua tenemos y qué concepción del inglés tenemos. Y me parece que ahí la lingüística puede ofrecer distintas herramientas o distintas concepciones o definiciones sobre lo que es la lengua o el lenguaje que pueden nutrir las prácticas didácticas. Bien. ¿Te puedo preguntar, Juan José, antes de seguir, cuál es tu concepción de la lengua? Sí, ¿Te sorprendí? No. está relacionado con eso. Para Sí. mí la lengua es o el lenguaje es una capacidad biológica que todos los humanos tenemos, así como tenemos un corazón que nos permite la circulación de la sangre o los pulmones que nos permiten respirar. Bueno, la lengua es
un tipo de conocimiento que tenemos en el cerebro todos los hablantes, sin importar su raza, sin importar su etnia o el concepto que quieren usar, sin importar la clase social, sin importar la nacionalidad, el género, cualquier individuo, cualquier niño, ¿no?, que nazca en este mundo y sea expuesto a una lengua, en un periodo de tiempo muy cortito va a desarrollar ese conocimiento lingüístico que es increíble. Los chicos a los 4 o 5 años ya desarrollan o manejan un conocimiento gramatical tácito, ¿no?, implícito, que es increíble y que a un adulto que quizás quiera aprender una lengua mucho más tarde, no sé, en su adultez o a los 25 años, le va a costar mucho más que lo que un niño que no puede solucionar quizás un problema matemático simple o entender conceptos abstractos, religiosos o culturales, puede hacer, sin ningún tipo de instrucción formal, ¿no? Entonces, Bien. la lengua quizás es eso que nos distingue de otras especies, y lo que me parece a mí es que no presentamos a la lengua, especialmente en este caso al inglés, no lo presentamos como algo que los alumnos podrían desarrollar cognitivamente y en base también a su conocimiento que ya tienen sobre la lengua. En este caso, la lengua materna, que en la mayoría de los casos es el español, Utilizar ¿no? la materna como saber previo para acceder a la gramática o a la lengua más general de la lengua que estamos enseñando, decís vos. Claro, y mostrarle a los alumnos que cuando están aprendiendo inglés, están aprendiendo algo sobre su propia naturaleza, sobre aquello que nos hace distintos de la especie y están aprendiendo algo sobre la mente humana, ¿no? Entonces, muchos Chomsky o muchos lingüistas describen al lenguaje como una puerta o una ventana hacia la mente, ¿no? Y eso es porque rige en la enseñanza de lenguas un enfoque instrumental o comunicativo. Ajá. Parece que acá, bueno, podemos Te discutir veo que estás por llegar, te veo ahí justo a punto de criticar el enfoque comunicativo. A ver, un poquito, sí. interesa esto. A ver, la definición de lengua que predomina, o más que nada en la enseñanza de lenguas, es aquella en la que la lengua es un instrumento de comunicación, ¿no? En la que la lengua es, básicamente, se equipara con la comunicación y que los alumnos tienen que aprender inglés para comunicarse y no para otra cosa. La, por un lado, la definición lengua, comunicación o esa ecuación es errónea. Es conceptual y teóricamente es errónea. Si bien hay una relación entre el lenguaje y la comunicación, en el que uno usa, ¿no?, la lengua para comunicarse, no siempre uno se comunica con la lengua. Es decir, la comunicación es un fenómeno que no Mucho. siempre va de la mano del lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos niños, los bebés, ¿no? Los bebés recién nacidos que pueden comunicarse con sus expresiones, con el llanto, moviendo las partes, las manitos, ¿no? Pueden comunicarse. Los animales pueden comunicarse y no tienen lenguaje. Uno puede comunicarse, por ejemplo, con el pelo, ¿no? Mi corte de pelo puede comunicar algo, si tengo el pelo. Mejor no, ¿eh? Eh, También puedo comunicarme, digamos, con mi cara, ¿no? Con mis gestos, e incluso el silencio, es decir, no usar el lenguaje es comunicación, ¿no? Y también puedo usar el lenguaje, si lo vemos de otra perspectiva, no solamente para comunicar, lo puedo usar para otras cosas. Y la mayor parte de las veces el lenguaje lo uso para pensar, ¿no? Todo el tiempo uno está usando el lenguaje y pensando. Chomsky dice, más que comunicar o pensar, uno se tortura con el lenguaje todo el tiempo. El uso es más interno que externo. E incluso hay situaciones en las que, no sé, uno escribe algo y no necesariamente quiere comunicárselo a alguien o compartirlo, un diario íntimo. Eh, por ejemplo, cuando uno sueña, que hay conversaciones, ¿no? ¿Mm? Eh, Bien, o sea que o lo que acabas de decir es no, que, digamos, equiparar la lengua a la comunicación, digamos, no sería correcto científicamente hablando. claro, porque, a ver, esta idea viene desde la concepción saussuriana, ¿no?, de la lengua como institución social, es una concepción externalista del lenguaje y básicamente por el enfoque comunicativo dentro del área de lenguas. Entonces, al presentar a la lengua como una herramienta, ¿no?,
de comunicación es como un martillito, no es algo externo. Y la lengua no es algo externo. La lengua es algo que yo tengo en mi cerebro y que gracias a ese conocimiento cognitivo uno puede comunicarse, ¿no? O uno puede usarla como Y tal. Juan José, te hago una pregunta. En ese cuestionamiento que vos haces digamos, a no equiparar la lengua con la comunicación, ¿qué rol cumple también lo ideológico, ¿no? Y cómo trabajamos lo ideológico con los alumnos. Bueno, ahí hay a ver, yo ahí me referí quizás a los problemas teóricos, ¿no? Respecto de esta equiparación lengua-comunicación. Ahora, hay problemas que son más ideológicos y políticos, y ahí me parece que tenemos que hacer el hincapié, ¿no? Entonces, esta idea es la que prima en el inglés, en la enseñanza de inglés. ¿Por qué? Porque se supone que si nuestros alumnos saben inglés van a poder comunicarse en un trabajo nuevo, van a poder viajar y comunicarse, que lo van a poder usar para entender y hablar con quien sea y tener un mejor futuro, ¿no? Lo que se hace así con la lengua es transformarla en una especie de mercancía, ¿no? Como una commodity, como algo, como un bien cultural, ¿no? Como un iPhone que a veces se usa, como diría Pennycook, para separar, ¿no? Los que están adentro y los que están afuera, ¿no? Eh, Hay que saber que por qué el inglés es la lengua quizás más hablada. eh, hay, no es la lengua más hablada. Si juntamos los hablantes nativos con los Claro, DBOs, por eh, no nacer. con los no nativos, claro, hay un billón, más de un billón de hablantes que equivaldría a un 17% de la población mundial y hay 90 estados, nación, que usan la lengua como lengua oficial o como lengua dominante. Eso no es coincidencia, no es porque el inglés es mejor, porque suena más lindo, porque es el inglés de la reina, sino que es por las políticas, como diría David Crystal, por el poder de Gran Bretaña y las políticas imperialistas de la lengua. Y cuando hablamos de imperio hay que hablar de colonización, de invasión, ¿no? De incluso de sangre, ¿no? Que corrió por el imperio y de explotación económica, cultural, política. Fíjense, Seguramente, Juan José, acá podemos traer a colación a nuestro amigo Philipson con el concepto de imperialismo lingüístico. Y no sé qué opinás vos de eso que dice Philipson, de que la lengua actúa como un caballo de Troya, ¿no? claro, Como- sí, esta idea de que antes, bueno, el inglés colonizaba el mundo por el mar, Philipson dice, ¿no? Por las aguas, y ahora lo hace a partir del inglés, ¿no? Es como una manera de ejercer la hegemonía o el poder del inglés y del capitalismo, ¿no? De una división eh, que no es que es unequal, que no es igual para todos, ¿no? En el sistema educativo y reproducir así valores que tienen que ver con la admiración por Gran Bretaña, por el capital, por el consumismo. Fíjense este mapa. Perdóname, Juan José, antes de que muestres. Ah, dale, dale, mostrar el mapa. Yo te quería decir No, que, este es el eh, mapa de... de hecho, mucha gente me preguntó y nos ha preguntado por qué hacíamos las conversaciones en español, ¿no? Y eso tiene que ver con primero porque obviamente queremos llegar a más profesionales de lenguas, pero Uh-huh. también, digamos, el español es nuestra lengua y el valor que le damos al inglés, ¿no? Y en que sea todo en inglés. ¿Por qué debería ser todo en inglés? Sí, Eh, es interesante lo del español porque también es otra lengua hegemónica y dentro del español tenemos una hegemonía que ejerce opresión sobre otras lenguas minoritarias. O sea, hay como una jerarquía y distintos centros de poder, pero dentro del ámbito mundial es el inglés el que está en la cima, ¿no? Este es el Imperio Británico, fíjense, en 1922 todos son los territorios en azul, un cuarto de la población del mundo era eh, no es coincidencia que estemos enseñando inglés. Y si se fijan que es peor este mapa, estas son las lenguas, ¿no? De origen europeo en el mundo, ¿no? Todo lo que está en negro. Y eso tiene que ver con la historia imperialista y hegemónica o eurocentrista, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Juan José, te tengo que empezar a llevar al aula ahora. Quiero contarle a la gente que Juan José ahora trabaja más que nada en formación docente y en nivel terciario, pero que durante bastante tiempo trabajaste en colegios primarios y secundarios, ¿no? Públicos, ¿Mm? gestión pública y gestión estatal. O sea que tenés mucha experiencia del aula.
Yo me pregunto, digamos, ¿cómo podemos llevar todos estos conceptos que venimos hablando? Después vamos a seguir hablando de otros, pero ¿cómo los podemos empezar a llevar al aula? ¿Cómo podemos empezar a quizás andar otro camino con una Ujú. gramática o digamos, una concepción de lengua primero distinta y luego una gramática distinta en nuestras aulas? Bueno, por un lado creo que deberíamos dejar un poquito de lado esta concepción comunicativa de la lengua, ¿no? Eh, si bien es importante la comunicación, me parece que si pensamos o diseñamos actividades o proyectos que no necesariamente tengan que ver con la comunicación va a surgir inevitablemente, ¿no? Como un epifenómeno, ¿no? Del proyecto y del objetivo en particular que tenemos. En contra de esta percepción, ¿no? Que es más que nada instrumental, me parece que habría que pensar la clase de lengua como un espacio en el que se reflexione, ¿no? Sobre el lugar que ocupa el inglés dentro de este orden mundial de lenguas, ¿no? En el que el inglés ocupa una jerarquía y que contribuye a la invisibilización de otras lenguas. Me parece que hay que darle un poco más de participación y que haya un poco más de equilibrio en el aula de inglés con respecto a otras lenguas y otras culturas, ¿no? A veces estamos muy focalizados simplemente en el el liceo británico, perdón, en la cultura No hagas propaganda, por favor, Juan no, José. en la cultura británica y en la cultura americana. eh, y un primer paso que deberíamos tomar, me parece, es dejar de lado un poco los libros de texto, ¿no? Que son materiales que están pensados para un alumno internacional, que no tienen en cuenta las realidades y los problemas que tiene cada alumno en particular y cada curso. Entonces, pensar proyectos que tengan en cuenta, ¿no? Esta idea del rol del inglés y que también se aprovechen para crear una contrahegemonía o una contracultura donde se cuestione, ¿no? Estas maneras en que somos manipulados por los centros poderosos, ¿no? Excelente. Eh, y desde esa perspectiva me parece que la creación de nuestros propios materiales eh, podría quizás solucionar ese problema que tienen los textos, ¿no? Los materiales estos que son no tienen ninguna temática controversial y que el problema quizás desde el punto de vista gramática, que es lo que estamos hablando, es que no consideran la lengua materna de nuestros alumnos, ¿no? Hoy en día la gramática generativa o el marco en el que yo trabajo se focaliza mucho en lo que el alumno ya sabe, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta lo que sabe nuestro alumno, que es el español, y lo sabe a la perfección, porque todos los hablantes nativos de una lengua son hablantes que conocen a la perfección esa lengua tácitamente, ya sean pobres, ya sean ricos, ya sean de una minoría, ¿no? Todos tenemos ese conocimiento que es innato. Me parece que hay que aprovechar ese conocimiento y focalizarnos en las diferencias, tratar de contrastar las lenguas. No es lo mismo aprender inglés para alguien que sabe japonés como L1, donde el orden de palabras es distinto, ¿no? Los núcleos van al final, tienen posposiciones, no tienen preposiciones, que para alguien que habla inglés, español. Quizás para el español tendríamos que focalizarnos, no sé, en que los sujetos se pueden omitir en el español y en el inglés no. Hay que hacer como tener en cuenta las prioridades en base a lo que nuestros alumnos ya conocen, A ver, ¿no? Juan, no sé si te fui siguiendo y lo puedo resumir. La idea sería no solo trabajar la lengua como contenido de nuestras clases, digamos, enfocar en gramática y otros aspectos, digamos, involucrados en el uso de la lengua, sino también la lengua como contenido mismo temático de nuestras clases. Discutir Ujú. cuestiones que hacen a la lengua, que se relacionan con la lengua, cuestiones de poder que emergen. ¿Es eso lo Claro. que... Sí, por un lado todas las cuestiones de poder y las cuestiones políticas y hegemónicas dentro de lo macro, ¿no? Del proyecto y de la unidad con la que uno esté trabajando. Se puede hacer básicamente en cualquier enfoque basado, aprendizaje basado en proyectos, se podría pensar desde ese lado, en algo más macro que tenga que ver con aprender inglés para aprender o desarrollar o reflexionar sobre una contracultura, ¿no? Y una cultura en la que se interactúe lo local, ¿no? Las necesidades específicas de nuestros alumnos, sin menospreciar o sin dejar de lado el contexto internacional del que somos parte. Bien, Y
chat nos dicen se hace muy difícil. Quizás yo lo que pienso es que se puede hacer con cosas muy sencillas. Si yo estoy en el Sí, aula primaria y los alumnos tienen poco dominio del idioma, también simplemente habilitando, por ejemplo, que los alumnos puedan compartir aquellas lenguas, digamos, ¿Mm? con las que vienen, que quizás aprendieron en sus casas, que no son necesariamente el español, y eso no podemos darlo por sentado, que lo único que traen es el español, quizás es una manera también de empezar a pensar las lenguas de forma más equitativa, ¿no? Sí, y acercarse a las lenguas de esta perspectiva deja o ignora un poco de lado esta visión instrumental o por qué estaríamos aprendiendo del inglés o del español o de las lenguas que sepan nuestros alumnos, porque las lenguas son interesantes y es interesante saber acerca de ellas. Es un conocimiento lingüístico que puede contribuir al alumno, al desarrollo de capacidades críticas, de elaboración de hipótesis. Hay un ejemplo que podríamos usar que tiene que ver, por ejemplo, no sé, se puede pensar en una unidad o un proyecto sobre las personas que hablan distinto, ¿no? Mm. Y trabajar, por ejemplo, está, no sé si conocen lo que se llama Yoda Speak, que es la manera en la que habla Yoda, el personaje de Star Wars, ¿no? Que tiene un orden de palabras distinto al inglés estándar. Entonces se puede diseñar una actividad muy simple en la que se tomen algunas oraciones sacadas de la película, ¿no? O incluso creadas por uno, porque si uno analiza la manera en la que habla Yoda, hay un orden muy claro, ¿no? Entonces, Yoda en vez de decir I cannot teach him, dice teach him, I cannot, ¿no? Entonces, tiene un orden de palabras que es distinto del inglés estándar, entonces ahí se podría hacer incluso un juego en el que el alumno reflexione y trate de descubrir cuál es el orden de palabras de Yoda. Después compararlo con el inglés y también tener en cuenta el español. Algo muy simple que tiene que ver con que, por ejemplo, en español no es lo mismo decir Juan vio a María que María vio a Juan. Hay un cambio de significado notorio y eso se da por el orden de palabras, ¿no? Bien. Eh, y después se puede pensar en un contexto más macro, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que hablan distinto en nuestra sociedad? ¿Qué pasa con esa gente que habla distinta? ¿Está bien hablar distinto? ¿Hay que aprender a hablar bien? Bueno, se pueden reflexionar un montón de cuestiones que quizás no necesariamente se tienen que hacer en inglés. O sea, porque podemos usar el espacio para, en español, si los chicos no tienen el nivel de lengua necesario, reflexionar sobre el inglés, las lenguas y la relación que hay entre esas lenguas. Y para que no asuman de entrada que van a aprender inglés porque el inglés te salva, porque el inglés es Claro. importantísimo en el mundo, porque, ¿no? Todos esos mitos con el inglés que quizás hay que desandar y deconstruir, ¿no? Sí, Nombraste algo, perdóname Juan José que te interrumpa, nombraste la palabra cultura y a mí acá me interesa, yo sé que vos tenés una visión interesante respecto de la relación lengua-cultura y me gustaría ver si podés focalizar en eso. ok. Bueno, ese sería el segundo argumento usado, quizás creo, en el ámbito de ELT para justificar la supremacía del inglés, digamos. Ahí también hay que ser honestos y asumir que tenemos un papel protagónico como docentes de lenguas extranjeras y que ese papel protagónico toma recursos del Estado y contribuye también a que otras lenguas que sí hay hablantes nativos acá, como el mapuche en el territorio argentino, el chorote, bueno, el quichua, bueno, otras lenguas, no obtienen por culpa del inglés y por esta visión instrumental. El segundo argumento es el que vos decís, el que la lengua, aprender inglés, te permite conocer otra cultura, que es un argumento falaz, me parece a mí. Vos podés conocer sobre otra cultura sin saber nada, nada de la lengua. Por ejemplo, todos habremos aprendido cosas sobre la cultura griega, la democracia, ¿no? Bueno, todas las cosas que aprendimos en la primaria sin saber casi nada de griego, a lo sumo el alfabeto, ¿no? Eh, la visión está de que la lengua es cultura, asemeja a la lengua o al lenguaje, que es algo interno, ¿no? Algo biológico, con algo que es externo, que se aprende, que se tiene que transmitir, y de vuelta posiciona el lenguaje como algo artificial, creado por los humanos. No, la lengua es algo creado por la naturaleza o la naturaleza nos permite el desarrollo de esa lengua. Eso no quiere decir que no hay una relación estrecha entre lengua y cultura. Sí, Bien. así como nuestra piel, nuestros ojos, que son órganos biológicos, tienen una relación con la cultura. Los ojos celestes en nuestra cultura tienen un significado cultural.
Claro. Y nadie nos va a decir que los ojos son objetos culturales. No, son objetos biológicos que todos los seres humanos tenemos. La lengua es lo mismo. Uno a través de la lengua transmite su identidad, el género, la orientación sexual muchas veces, un montón de cosas, la edad, eh, y se puede estudiar la lengua, esa interacción, ¿no?, entre la lengua y los factores sociales y culturales, pero eso no quiere decir que la lengua sea cultura, ¿no? Me parece que hay que analizarlo como dos fenómenos diferentes. Lo más peligroso de esta concepción de que la lengua es cultura es que si la lengua es cultura y ciertas culturas son mejores que otras o tienen aspectos que son más deseables, mucha gente acá en Argentina piensa que en Inglaterra, y quizás sea cierto, tienen mejores oportunidades laborales, tienen quizás mejores precios, no tienen inflación, no sé, cuestiones culturales que son mejores comparadas con las nuestras, que también tienen que ver con su historia, ¿no?, y su política. eh, Asumir eso, ¿no?, de que esa cultura es mejor, puede llevarnos a asumir de que su lengua es mejor. Entonces, si la lengua es cultura y ciertas culturas son mejores que otras, se sigue entonces que ciertas lenguas son mejores que otras. Y eso es mentira. No hay ninguna lengua, objetivamente hablando, que sea superior o inferior a otra. Nos dice Todas, que conocer una lengua quizás te permite, es una mejor puerta para acceder a la cultura. sí, es cierto. Uno con la lengua, por ejemplo, puede escribir canciones, escribir textos, obras literarias, y esos son aspectos de nuestra cultura, ¿no? Y sí, es cierto eso, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es lo mismo que nuestras manos. Nuestras manos son objetos biológicos, naturales, y con las manos podemos hacer arte, podemos hacer un montón de cosas que son culturales o artefactos culturales, ¿no? Eh, la cultura es algo mucho más complejo, quizás, que también tiene que ver con otras dimensiones, y asumir que la lengua es cultura y la cultura es lengua, quizás es un poco reduccionista, ¿no? Eh, Todas las lenguas son iguales. Esta idea de que la lengua es cultura justificó en su momento el abayazamiento, como dicen María Mari y José Silva Garcés, que son dos lingüistas de Patagonia, eh, justificó esto, el abayazamiento sobre otras lenguas y sobre otras culturas. Entonces, como la cultura mapuche o la cultura, eh, por ejemplo, de algunas lenguas que se hablan en África, o bueno, de otras lenguas que se considera que esas culturas son inferiores o primitivas, eh, son menos evolucionadas, entonces vamos a imponer la nuestra, y eso contribuye a la desaparición de las lenguas, ¿no? Esa idea, o contribuyó. Según las estadísticas de la UNESCO, hay en los próximos 100 años, es decir, en lo que va de este siglo, hay un 90%, ¿no?, de las lenguas de las que se hablan hoy en día pueden desaparecer, ¿no? Y eso es un periodo muy corto, ¿ok? Mm. Eh, en- y eso también tiene que ver con el inglés, ¿no? Con la hegemonía del inglés y de las lenguas hegemónicas que invisibilizan y hacen que sean más chiquititas las La lenguas extensión de las hegemónicas. lenguas es otro hermoso tema para un proyecto. Juan José, quería preguntar lo siguiente, digamos, volviendo ahora a la clase, ¿sí? Nosotros en los libros de texto nos proponen, digamos, cierta visión de la gramática. En general, en líneas generales, hay una visión de la gramática. ¿Qué visión de la gramática te parece que tienen esos libros de texto? Y lo otro que me gustaría discutir con vos es si vos crees que digamos, se le da más prioridad en nuestras clases de idioma a lo sintáctico, a lo semántico o a lo pragmático discursivo, digamos. Ujú. Lo que sucede o crees que te parece que sucede por tu experiencia, y obviamente quiero tu opinión sobre qué podríamos hacer mejor. Ok. Primero, en cuanto a la percepción o la concepción que hay en los textos, y me parece en la enseñanza en general, es bastante gramatical, a pesar de el enfoque comunicativo, sigue habiendo esa idea, como hablaron en una de las charlas, de que, bueno, qué contenido enseñaste, y bueno, siempre se listan los contenidos gramaticales o de vocabulario. La visión es meramente externalista, ¿no? Que la lengua es una herramienta que hay que saber usar, ¿no? Y que si se fijan, por ejemplo, cómo se enseñan los temas gramaticales en los textos, por lo general se da la explicación, que está a veces basada en un contexto, en un reading,
Te dan una tablita, a veces con algunas preguntas para descubrir algo muy simplonas, porque tampoco tienen en cuenta la lengua materna, y otras veces con una tablita con algunos gaps, o la mayoría de las veces te dan la tablita y te dicen simple present, esto. Hay un uso excesivo de terminología gramatical en la enseñanza con poca reflexión lingüística, ¿no? Que también me parece que viene del desconocimiento, a veces que tenemos los docentes, algunas cuestiones básicas o terminológicas, ¿no? Respecto del lenguaje, que no es por culpa de nosotros los docentes, sino de cómo nos formaron, ¿no? Vamos a ir a la formación docente en breve, pero sin Eh, el aula por ahora. Entonces, no hay ningún tipo de reflexión, no hay ningún tipo, o hay un uso excesivo de terminología gramatical, asumimos que los alumnos saben lo que es un sujeto, un sustantivo, un adjetivo, cuando realmente quizás no lo saben. Siempre hago lo mismo en primer año en el profesorado, les pregunto qué piensan que es un sujeto o qué piensan que es un sustantivo, un adjetivo, y me dan las definiciones que no son las más científicamente adecuadas, ¿no? Porque no explican todos los casos. Entonces, asumimos que nuestros alumnos saben lo que es un auxiliar o lo que es el presente perfecto y la diferencia entre perfecto y simple o entre simple y continuo, cuando en realidad no está pasando. Y muchas veces nos obsesionamos en la clase de gramática con que sepan, bueno, en un texto que identifiquen esto es simple present, simple past, como si eh, saber el nombre de las cosas o de clasificar las cosas nos pudiera decir algo sobre el lenguaje, ¿no? Y no es así, hay que saber entender la relación que hay entre esos elementos. Ignacio, vos que... Siempre, eh, perdona, siempre me resuena en la cabeza con respecto a esto que estás diciendo, unas palabras de Michael Lewick en The Lexical Approach, en el libro The Lexical Approach, que dice que en realidad lo que terminamos enseñando son verdades a medias. A mí eso me uh -huh. impactó mucho cuando lo leí la primera vez. Que no enseñábamos gramática, sino que enseñábamos verdades a medias, porque hacemos tal recorte que damos una visión de la gramática bastante demasiado recortada, digamos. Nuestro recorte es demasiado recortado. Sí, basados en un ideal de native speaker que se corresponde con un native speaker en particular, que es el hablante de inglés estándar, ¿no? Cuando en realidad no existen realmente hablantes de inglés estándar. Eso es una idea bastante controversial, pero eh, sostengo, siguiendo a un autor que se llama Moreno Cabrera, de que no hay... No, nos mencionan la voz pasiva y vos sos generativista, digamos, Uh te -huh, estás dentro de la teoría generativa. A mí me interesa saber algo que alguna vez alguien me dijo y que yo, digamos, incorporé en mi cabeza, pero me gustaría confirmarlo con vos, que en realidad la voz pasiva, nuestro cerebro no transforma la voz activa a la voz pasiva. uh Digamos, -huh. antes produce esa estructura, digamos, de una, digamos, no es que lo transforma. Esto es Claro, correcto. ¿no? Sí, antes se seguía esa idea de que había una especie de transformación y de que había cierto movimiento, lo que es que había uno partía de la activa a la voz pasiva, ¿no? Esa idea de las keyword transformations, ¿no? Me parece que se ve Por muy eso claro. le preguntaba, porque si Sí, esto es así, digamos, científicamente, digamos, fíjate lo que estamos haciendo con la pedagogía, con la gramática pedagógica, digamos. Estamos enseñando que la voz pasiva es una transformación casi automática, ¿no? De mover elementos. sí, que tiene muchas veces una motivación discursiva. Lo que hago con la voz pasiva es, hay todo todo un grupo de construcciones que son, por ejemplo, las estructuras pasivas con las anticausativas, que ahora explico muy brevemente qué es, y una oración activa que explican unos contrastes de significado que son súper interesantes y combinan semántica, pragmática y también cuestiones gramaticales tradicionales. Quizás a veces no se hace tanto el foco entre esa interacción que hay, ¿no? ¿Por qué se usa la voz pasiva? Y más allá de la estructura, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, the phone was broken, ¿no? Ahí tenemos voz pasiva. Lo que yo hago en la voz pasiva es saco el agente, en este caso, lo escondo o no lo menciono, pero cuando produzco una oración en voz pasiva, estoy, el hablante interpreta que hubo alguien que
llevó a cabo esa acción. Yo pedagógicamente, ¿sabes cómo trabajo eso, Juan José? Le llevo a mis alumnos la foto de Where is Wally, el famoso de ¿Dónde está Wally? Sí. Entonces digo, este es el agente, el hacedor de la acción está, siempre está. El problema es que se está escondiendo, digamos. Si lo buscamos, Ujú. lo vamos a encontrar, digamos. Para tratar de transmitirles la noción de la voz pasiva, que es tan importante, ¿no? Y esa misma estructura la podés comparar con una estructura anticausativa donde eliminás la causa y lo presentás como un evento más espontáneo. Por ejemplo, en vez de decir the phone was broken, decís the phone broke, ¿no? El teléfono se rompió. Ahí está, no sabemos qué pasó. Capaz un niño, Yo lo llamaba ergativo en mi época, no sé si... ergativo, sí, sí. Ah, Se sabe llamar incoativo, ergativo o anticausativo. Anticausativo me parece que es más transparente porque eliminás la causa, ¿no? claro. Eh, Fíjense que en español esa alternancia o esa desaparición del causante se manifiesta con un C, ¿no? Y en inglés no hay morfología, es una diferencia interesante, ¿no? Decimos the phone broke, mientras que en español el teléfono se rompió. También eso lo puedes analizar fonológicamente incluso. Esas oraciones llevan el acento en el sustantivo, ¿no? Atraen el Event sentences. las event sentences, sí, exactamente. Entonces, podés ahí, mira, tenés pragmática, semántica, lo podés analizar, por ejemplo, cómo se esconden los causantes o los agentes en un texto periodístico, ¿no? En un artículo periodístico. Claro, claro. Llevarlo al ejemplo del discurso. Juan José, otro tema que siempre, digamos, aparte de la voz pasiva, otro tema que a mí me hace mucho ruido en la enseñanza es reported speech, ¿sí? Y yo siempre le digo a mis alumnos que es una gran mentira la manera que lo aprendemos, porque le hacemos Sí, creer al alumno que uno cuando hace reported speech, digamos, el discurso indirecto lo hace en base a palabra por palabra. Y la mayoría de la realidad, en la cotidianidad, inclusive hasta manipulamos el lenguaje sí, cuando hacemos discurso indirecto, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo debería cambiar la didáctica para reflejar este aspecto discursivo? La verdad que yo le digo siempre que es una mala traducción la que estamos haciendo, la que hacemos con el reported speech, porque, como dice el famoso dicho, traductore traditore, es una mala traducción intralingüística, ¿no? sí. ¿Qué opinas sobre este tema de romper ciertos mitos o tratar de llevarlos a pensar este tipo de cosas? Sí, me parece, hay algo que es característico de la enseñanza de reported speech, que me parece que el objetivo es volver loco a los alumnos. Por ejemplo, todos los pasajes esos que hay de los pronouns, en Sí, la conversación natural, uno no hay que focalizarse tanto en eso porque si uno está reportando, está contando lo que alguien dice, obviamente va a cambiar los pronombres o va a cambiar la referencia. Me parece que eso ya viene porque en el español funciona igual. A veces, viste, los alumnos nos obsesionamos poniendo la tablita de cada tiempo verbal con el pasado correspondiente, cuando en la realidad no es tan así, es mucho más flexible y también depende del objetivo. no, y eh, además hacerles entender en ese caso que en inglés es bastante sencillo en hacerles entender que en realidad entre tiempo y aspecto, lo que es deíctico, digamos, lo que indica o está conectado ¿Mm? al contexto es básicamente el tiempo, pero el aspecto se mantiene, a no ser del simple past, past perfect, digamos, los demás Sí, no cambian en el aspecto. Entonces, eso ya los ayuda. Yo creo que a sí, veces hacer intervenciones breves y darles tips de ese tipo los ayuda como a reflexionar sobre la gramática y a entenderla. A mí me parece muy importante pensar la gramática y entenderla para poder estudiarla, porque si no es ujú, repetición, es mera sí, repetición. es mera repetición lo que tienen que... ¿Qué le puede parecer de interesante a un alumno memorizarse algo externo? Es como aprenderse el código civil, es algo, si pensamos que la lengua es un código, que es algo externo, es súper aburrido, no hay nada que descubrir porque ya viene todo dado, ¿no? Hay que acordarse las reglas y si tenés una buena memoria y una mente quizás lógica, de buena relación de conceptos, quizás podés tener éxito, pero por lo general a los alumnos no les divierte porque le presentamos a la lengua como algo externo. Vos que dice que eh, cuando un alumno aprende algo sobre, por ejemplo, una, no sé, reported speech, ¿no? O la voz pasiva, no sabe que está aprendiendo algo sobre su propia naturaleza, sobre algo que está pasando en su cerebro y que es mágico. Pensá que ahora me estoy transmitiendo mis pensamientos con un aparatito y todos están pudiendo aprender cosas, ¿no? Y
cuando los profesores de ciencia le enseñan al alumno algo sobre el corazón humano, el alumno ahí sí sabe que está aprendiendo algo sobre sí mismo. Y es muy linda la comparación que hace Bosque y Gallego, estos dos autores, entre los profesores de lenguas y los profesores de ciencias. Los profesores de ciencias, por lo general, despiertan la curiosidad del alumno, experimentan, los hacen probar cosas. Yo recuerdo ir al laboratorio, la papita, ¿no? De poner, ir haciendo distintas cosas con los tubos de ensayo, llegar a conclusiones, elaborar hipótesis, pensar críticamente la parte biológica, física o química o científica, ¿no? Eh, a cuestionar las cosas, mientras que los profesores de lenguas, ¿qué les enseñamos? A clasificar las características de los géneros discursivos, de un report, de una letter. Les enseñamos a veces a identificar la referencia de un pronombre o a usar, no sé, llenar un texto con los distintos tiempos verbales. No hay nada para descubrir. Súper Excelente. aburrido. Tomar la y trabajar sobre la gramática, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? Como ciencia, con una mente investigativa. Claro, Eh, despertar la curiosidad y el interés, ¿no? De los alumnos en aprender eso que por lo general también le pasa a los hablantes que, sí, a los alumnos que aprenden otras lenguas que no son hegemónicas o, por ejemplo, no sé, alguien que quiere aprender guaraní, quichua, a veces tienen un interés más que nada por la lengua y no por la comunicación, sino por entender la estructura, ¿no? De esas lenguas en particular. Excelente. Juan José, no me quiero quedar sin tiempo para preguntarte desde la formación docente, digamos. ¿Qué podemos hacer desde la formación docente? Eh, bueno, desde la formación docente también hay bueno, hay varios problemas que me parece que tenemos que abordar. Primero, me parece que no estamos generando este interés, ¿no? Y esta pasión por cómo funcionan las lenguas, ¿no? Estamos presentando muchas veces a la lengua como algo externo. ¿Quién no recuerda cuando, no sé, se nos dan oraciones y hay que clasificar las oraciones o clasificar las partes de la oraciones con las cajitas o con los árboles también, en Ujú. cualquier sistema? Que no es muy común en otras disciplinas. Fíjense que en otras disciplinas, por ejemplo, en medicina, ¿no? Eh, los alumnos tienen que aprender primero las partes del cuerpo, ¿no? Los nombres, y después ahí empiezan a estudiar la interacción. No es solamente meramente clasificar. En lengua parece que, en gramática, perdón, parece que pasa eso, que nos ponemos contentos con que sepan distinguir los distintos tipos de sustantivos, los distintos tipos de verbos transitivos, intransitivos, directo, indirecto, sea el marco teórico que uno está adoptando, cualquiera que sea, y no en entender la relación que hay entre esos conceptos y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Y los contrastes que puede haber. ¿Por qué algunas cosas sí son gramaticales, por qué otras no son gramaticales? ¿No? Empezar a ¿Crees en la clasificación si te es funcional para entender las relaciones que existen? claro. Y eso no se puede hacer a partir de un análisis simplemente que consista en, bueno, te doy una oración y analizala. No, porque eso no es lo que pasa en la actividad científica. Uno se focaliza en algo más chiquito por lo general, empieza a plantearse problemas, ¿no? A reflexionar sobre objetos. Es lo mismo que un científico quiere aprender sobre todos los virus que hay dando vueltas. No, ahora se están focalizando, por ejemplo, en el coronavirus y bastante problema tienen con algo tan chiquito, ¿no? Bueno, en las clases de gramática me parece que tendríamos que hacer eso, ¿no? Focalizarnos en algo más chiquito, en problemas concretos, para los cuales vas a tener que reflexionar y clasificar también las dos cosas, ¿no? Eh, Eso me parece por un lado y también me parece que tenemos que pensar esto desde el punto de vista de la investigación, fomentar la investigación, mostrar a los alumnos que no hay solo un análisis posible, porque si planteamos la cuestión como algo cerrado, el alumno va a decir, bueno, no hay nada para descubrir, esto es solamente internalizar una receta o un número de reglas que, eh, que con buena memoria y un poco de práctica lo desarrollo. Y yo creo que por ese lado también viene el déficit que hay en los profesorados, en gente interesada en gramática o en hacer ascripciones, bueno, eh, es esto dejar de lado la parte investigativa, ¿no? Que hay que investigar, bueno, hay mucho para descubrir y hay mucho. Ahora, yo sé porque charlamos mucho nosotros en el profesorado que a veces vos proponés cierta teoría investigativa, por ejemplo, alumnos inclusive hacia el final de la carrera, y lo toman un poco como algo desafiante, y ahí
te quisiese preguntar si sentís que estamos demasiado formateados en una pedagogía más de la certeza que... Porque para esto que vos proponés hay que poder vivir con la falta de certeza. Sí, y con el sentimiento de sentirse estúpido. Es estúpido en el buen sentido, de no entender algo. Bueno, eso es lo que motiva la ciencia. Querer conocer, querer descubrir, no entender. Está bien que no cierren las cosas. Hay que tomarlo como algo sano y algo que es deseable, ¿no? ¿Mm? Eh, Me parece que sí, hay que poner un poco el foco en eso. Bien. En docente, ¿no? Bien, me gustaría, porque ya estamos a punto de tener que ir cerrando la conversación, que me cuentes con qué conceptos de los que fuiste discutiendo hoy te gustaría que la gente se quede, Ujú. digamos, que nos puedas resumir entonces, en definitiva, qué puede aportar la lingüística a la construcción de una gramática pedagógica, que era la pregunta original de la Ujú. conversación. Bueno, primero la idea de que la lengua no es lo mismo que la comunicación, no son la misma cosa, que son dos cosas distintas, que me parece, estaría bueno invitar a los colegas a reflexionar sobre los riesgos, ¿no? O los peligros de esta ecuación lengua-comunicación o inglés-comunicación, que no es políticamente neutral, sino que hay mucha ideología y mucha historia. También, bueno, pensar esto del inglés como un espacio para la contracultura, ¿no? Eh, Esa me parece otra idea, que no caigamos en la banalización de la enseñanza, ¿no? Del inglés, de Halloween y de, bueno, todas estas cuestiones que son del mercado y que le dan plata a las editoriales, bueno. Y que una concepción biológica de la lengua, ¿no? Saber que las lenguas son el lenguaje es una propiedad innata que todos compartimos, que nos hace iguales a todos, puede solucionar varios de esos problemas o esos mitos que llevan a la discriminación, a la exclusión, a la minorización, a la invisibilización de otras lenguas y de usuarios de esas lenguas, ¿no? Eh, Abordar la gramática desde una perspectiva indagadora o científica, ¿no? Que descubran los alumnos, que tengan algo para aprender sobre la lengua y sobre sí mismos. Después la comunicación va a venir seguramente como un epifenómeno del proyecto. No estoy diciendo que todas las clases Vínculos y estableciendo vínculos con la lengua propia, ¿no? Como dijiste. estableciendo vínculos con la lengua propia. Esto no quiere decir que la clase tiene que ser de aprender la, el, todo el tiempo gramática y focalización. No, es una parte de la clase dentro de un proyecto con muchas habilidades, ¿no? Combinar esta perspectiva científica, ¿no? De indagadora, de descubrir algo, ¿no? De trabajar con hipótesis, que los alumnos comparen las lenguas y lleguen a alguna conclusión por sus medios, con la ayuda del docente, y a la vez estudiar el lenguaje de una perspectiva artística, desde la literatura, también de los usos sociales de la lengua en determinados contextos. Bueno, es un fenómeno, como diría Saussure, heteróclito, ¿no? Y es, que nos permite darnos ese gusto de abordarnos, ¿no? De distintas partes. Y, y bueno, y básicamente generar ese interés, me parece a mí, desde la lingüística científica o desde la lingüística que aborda el lenguaje de esta perspectiva, me parece que nos puede contribuir a eso. Y no necesariamente se requiere ser generativo, chomskiano, se puede hacer un uso creativo de términos tradicionales. Todo lo que usamos hoy son términos tradicionales, voz pasiva, ergativo, sujeto, reported speech, son todos términos que conocemos. Tenemos que empezar cada uno como docente a preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo interesante? ¿No? Y hay que ver la lengua como si fuera algo hermoso, incluso a veces parece un milagro, ¿no? Dado por la naturaleza, ¿no? En el término religioso, eh, que estaría bueno explorar, ¿no? Bien. Excelente, Juan José. Te agradezco un montón. Le contamos a la gente que nos pregunta que Juan José dejó ya la bibliografía. Entre hoy, más tarde o mañana vamos a compartir la bibliografía que dejó. Juan José, clarísimo, clarísimo todo lo que explicaste y ojalá podamos pronto, quizás en el tiempo, volver a tener otra conversación para seguir hablando de los aportes de la lingüística. Y que no sea de la cuarentena, que termine pronto. No, claro, ojalá que sea así. Todos hay alumnitos que tuve que están ahí, les mando saludos. Bueno, buenísimo. Bueno, Juan José, mil gracias, ¿eh? Y a Bueno, los demás, gracias a vos, la Marian. próxima con más conversaciones. Gracias.